Hola a todos, vamos a conversar sobre De brazo en brazo, la odisea de una vacuna. Este libro es absolutamente maravilloso, escrito por Carlos Dagger, y esta fue la segunda conversación que tuvimos en el evento Un encuentro con la historia en el marco de la Filbo, y a mí me hizo confirmar por qué amo la historia, porque realmente me fascina. Y es que primero uno sabe que uno no lo sabe todo, pero de un momento a otro te vienen unas historias que realmente te sorprenden. Y lo que me sorprendió precisamente este libro es que narra la primera campaña de vacunación mundial que se realizó en el siglo XIX y que fue promovida por la corona española, y todo este meollo del asunto sucedió aquí en Bogotá. Así que les voy a contar de qué se trata este libro, que realmente es absolutamente fascinante. De brazo en brazo, la odisea de una vacuna del periodista e historiador colombiano Carlos Dagger es una obra absolutamente apasionante y profundamente reveladora que rescata del olvido una de las gestas sanitarias más asombrosas de la historia: la Real Expedición Filantrópica a la Vacuna durante 1803 a 1810. Con un estilo narrativo ágil, riguroso y conmovedor, Dagger nos transporta al siglo XIX para contarnos cómo un grupo de médicos, enfermeros y funcionarios de la corona española emprendieron un viaje monumental por tierra y mar para llevar la vacuna contra la viruela a los territorios de ultramar. Lo hicieron de una manera absolutamente increíble e insólita, y fue inoculando a 22 niños huérfanos con la linfa viva del virus atenuado que se transmitía de brazo en brazo, de niño a niño, como un acto de ciencia y humanidad. El libro no solo documenta los detalles de esta expedición, que duró más de 4.500 días y cubrió miles de kilómetros desde España hasta América y Asia, sino que también ilumina el papel central que tuvo el Virreinato de la Nueva Granada en este proceso y cómo el territorio colombiano fue un testigo, fue un laboratorio y un campo de acción de una de las primeras campañas mundiales de salud pública. Carlos Dagger logra combinar el rigor de la investigación histórica con un pulso narrativo y literario magnífico, y explora los archivos de España, Colombia y Ecuador que le permitieron reconstruir esta historia. En un tiempo donde las vacunas y la salud pública han vuelto a ser el centro de las conversaciones globales, De brazo en brazo se convierte en una lectura urgente y profundamente contemporánea. Y sobre todo, más allá del acontecimiento médico, el libro realmente nos invita a reflexionar sobre los vínculos entre la ciencia, entre el poder, la geografía y la ética, y cómo los gestos de solidaridad pueden transformar el curso de la historia. Con total confianza. Quieren aproximarse para y verlas ahí, venga con confianza a estar más cerca del televisor. Queda disculpado de no acercarse Gustavo Quintero, porque él tiene la presentación de su novela más reciente en breve, entonces probablemente tendrá que salir antes. Qué grato tenerlos esta tarde acá, a esta hora. Antes de la pandemia, se preguntaba o percibían que el tema de las vacunas se restringía al ámbito médico. Ese es un tema que estudian los médicos, los científicos que desarrollan vacunas. Y el contacto de ciudadanos común y corriente con las vacunas era continuo a manera pediatra. Entonces, la adulta no se ponía la vacuna contra la culebilla. Pero la pandemia nos dejó en evidencia que tenemos un tema que nos incumbe a todos en nuestra vida cotidiana. Este libro no solo quiere rescatar el origen de las vacunas y la llegada de las vacunas al nuevo reino de Granada o en Colombia, también creo que es un libro que nos involucra, porque yo espero demostrarles, tanto en el libro como en esta exposición, que probablemente muchos de los que están acá sentados, tú estás sentado aquí probablemente gracias a que un antepasado tuyo se vacunó contra la viruela, fue vacunado contra la viruela y pudo reproducirse. O sea, muchos de nosotros estamos acá, sin duda, porque algún antepasado desde 1804 eh, se salvó y tuvo familia. Esta historia que les quiero contar comienza de manera un poco caprichosa en abril de 1800. Sepan que ven ahí es Popayán para la época. Y el manuscrito que se lee en la parte de arriba dice más o menos que en abril de 1800 un mozo proveniente de Pasi llegó a Popayán y con el lenguaje de la época, la más reprensible facilidad, se expandió una viruela bien extraordinaria.
ese individuo seguramente contagió a otros payaneses y las autoridades de Popayán recurrieron a un método de prevención de la viruela. La viruela fue después de que llegó a América en 1558 la enfermedad más mortífera, no solo en las Américas, sino en la historia humana. Y las autoridades payanesas decidieron solicitar a las personas que no habían padecido viruela que no se fueran a otros pueblos a infectarse y a traer. Un poco la estrategia para la época era prevenir, cortar el contagio de viruela. El gobernador, enterado de lo que estaba ocurriendo, envió, y temeroso de que se expandiera la viruela a otras ciudades, envió un oficio a Cali para que frenaran, estorbaran, es la expresión que usaran, estorbaran la infección. Y así es como llegan las noticias de que viene una epidemia en Cali y algo muy frecuente en la época, ante la ausencia de cualquier tratamiento, salvo las medidas preventivas como el aislamiento, de evitar la infección, los concejales, los miembros del cabildo, escribieron: no es conveniente en Cali impedir la entrada de viruelas. Primero, lo primero, porque en esta ciudad las gentes, lejos de extrañar el contagio, aspiran que sus hijos lo pasen en edad tierna. Entonces ahí ya se empieza a mostrar las dimensiones de la atención. Era, por un lado, pues resignación, infectémonos y el que se salve, se salvó ya de la viruela de por vida. Y pues, lastimosamente, la costumbre de la muerte era mucho más frecuente en aquella época, de suerte que la gente estaba muy preparada para ver morir a sus familiares por causa de las enfermedades. Otra rama del cabildo se iba a acatar la orden del gobernador de Popayán, Diego Antonio Nieto, y decía: bueno, impidamos el contagio, y lo que se estilaba era, como les dije al comienzo, enviar a las personas a lugares fuera. La epidemia se expandió desde Popayán a Cali, y al cabo de un año ya había llegado a todas estas poblaciones que destaco en el mapa: Honda, Mariquita, Parema, Cartago, Ibagué, Guamo, Chaparral, Mundari, Neiva, Fusagay, Sudá y Melgar. Y esto producía terror. En 1558 se registra la llegada de la vihuela por primera vez en un barco lleno de esclavos adquiridos por el arzobispo de Bogotá. 872 se produjo, que se tenga documentado, la peor que ocurrió en la capital del nuevo reino de Granada, Santa Fe de Bogotá. Cuenta que el arzobispo y virrey, a la sazón tenía el arzobispo Caballero y Góngora, en los dos roles de arzobispo y de virrey del nuevo reino de Granada, escribía que se amontonaban los cadáveres en los atrios de las iglesias, porque teníamos la costumbre en aquel entonces de enterrar a las personas no en los cementerios, sino en las mismas iglesias, para estar más cerca de la divinidad en el momento de la muerte. También decía que se veían las madres desconsoladas en las calles, pero quizás la imagen más recurrente que narró él era la imagen del Santísimo Viático, que era, yo lo expreso como una especie de extrema unción a domicilio. Los curas recorriendo las calles, como se ve en esta gráfica, en esta imagen, recorriendo las calles, llevando la comunión postrera a los bogotanos. Se dice que murió probablemente las cifras son exageradas, que murió aproximadamente el 40% de la población bogotana en esa epidemia de 1782, una ciudad que para entonces tenía 17.000 habitantes. En esa oportunidad, nuestro héroe científico, el oráculo del reino, José Celestino Mutis, planteó que la comunidad debería adoptar de manera masiva un método preventivo que para entonces se le llamaba inoculación. Aquí quiero poco de atención porque los términos contemporáneos son distintos a los términos que se usaban en el pasado. Para entonces la palabra vacunación no existía. Existía un concepto que es un método preventivo que se llamaba inoculación. En China se dice, más o menos, se tiene registro cierto desde el siglo XVI,
de que a una persona infectada de viruela se le extraían las costras y estas se pulverizaban y a través de un tubo se soplaba en la nariz de una persona sana. La persona, o sea, esnifaban viruela más o menos. La persona quedaba, aquí Jimena se ríe, pero sí, mira, no sé si alcanzan a ver el primer gráfico. Se ve el hombre como el médico de blanco y se ve una niña arrodillada con la cabeza así, recibiendo a través de un tubo que fácilmente tendría 60, 70 centímetros de largo, recibiendo las costras pulverizadas a través de un soplo del médico. Esa niña, esa que ven en el gráfico a la izquierda, iba a adquirir la viruela de una manera leve. Y al adquirir la viruela de una manera leve, pues iba a volver a padecerla hacia el futuro. Esta técnica avanzó hacia el occidente del planeta, la adoptaron en Constantinopla y la historia dice que una amiga de la reina de Gales de aquel entonces, Mary Wortley Montagu, esposa del embajador del Reino Unido en Constantinopla, aprendió esa técnica. La aplicó en su hijo, la llevó al Reino Unido y desde entonces a Inglaterra y aquí se expandió el uso de esta técnica que fue, por ejemplo, muy celebrada por el científico, por el filósofo francés Voltaire. Se burlaba de los franceses porque no les gustaba y aplaudía a los británicos porque les fascinaba. ¿Qué tenía? El problema de la inoculación era que, como les dije, las personas se infectaban de viruela. Qué gusto tenerlos acá. Estaba hablando de la inoculación y de la vacunación. Entonces, la inoculación, solo un mensaje para que te quede. La inoculación es distinta a la vacunación, por si acaso. En el año en que estoy hablando, de 1750. ¿Vale? Entonces, la inoculación infectaba a la persona, la enfermaba. De suerte que si se aparecía alguien, generalmente contrae la infección de manera leve. ¿Cuál era el gran problema de la inoculación? Que al enfermarse la persona, si alguien se le aproximaba, pues se infectaba. Y más de una vez, esa persona podía ser anciana. De modo que la inoculación tenía el problema de que prevenía la enfermedad del individuo, pero en términos colectivos podía hacer todo lo contrario, incrementar, propiciar o agravar la epidemia que se estuviera presente. Entonces, ¿cuál era la técnica que recomendaba la corona española en el momento en el que nos situamos, de 1782, o cuando ya llega la epidemia cubana? Decían aislamiento. Al aislamiento se le llamaba degredos, palabra de origen portugués que significaba lugar de destierro. ¿Pero para qué? Pero para efectos de salud pública hacía alusión a envío de las personas infectadas a casas de campo para que pasaran la enfermedad allá. Francisco Gil, soy médico de la corona, sugería esa técnica. Pero el Cabildo de Bogotá, cuando se enteró que venía esa epidemia desde Popayán, propuso la creación, el virrey proponía casas de aislamiento. En este libro les cuento, logré ubicar las casas donde se propuso que se crearan estos lugares de degredo. Eran una casa en Chapinero. Si ustedes se dan cuenta, el rombito medio rojo, esa es Bogotá. O sea que estamos hablando de fácilmente 5 kilómetros entre el casco de Bogotá y Chapinero. Propuso el almacén de pólvora, un poco curioso está meter enfermos en un almacén de pólvora, y una finca en La Fragua. Este libro les cuenta que finalmente lo logré identificar que fue en la Hacienda La Fragua, que hoy tiene el nombre de un barrio de Bogotá, donde se instaló una casita para atender a los primeros enfermos de viruela en esta epidemia. Por el contrario, el Cabildo, esa imagen que ven desde el Cabildo, no sé si tienen presente la Plaza de Bolívar, costado occidental, donde se construyó el Palacio de Bolívar. El Cabildo quedaba ahí. Era esa casita de 2 balcones que llamaban la Cazueleta. El Cabildo, por su parte, o sea, la génesis del Consejo Municipal, proponía una estrategia que era resignarse, aceptar que la epidemia iba a llegar a la ciudad. Expresaba el Cabildo, la ciudad tiene franca entrada, o sea, no es una ciudad amurallada. La enfermedad iba a llegar por cualquiera de sus calles, de modo que lo que planteaba el Cabildo era una estrategia más de ampliación de capacidades hospitalarias. Pues construir hospitales provisionales. ¿Y por qué construir, levantar o adecuar hospitales provisionales?
porque el único hospital que tenía a la sazón la capital era el San Juan de Dios, que ya vivía lleno, no es una noticia rara para nuestros días, de personas que sufrían las enfermedades congénitas. Entonces, propuso crear unos hospitales profesionales. En esa coyuntura es cuando llega por primera vez que yo tenga noticia de que este libro rastrea, es por primera vez, es entonces cuando por primera vez se tiene noticia de una cosa que se llama vaccine. Así se escribía al comienzo, la escribían en los textos en español, la escribían con esa doble C, vaccine. El Cabildo le envió a el virrey Pedro XXIX la noticia de que por allá en Francia pero estaban aplicando una cosa que se llamaba vaccina y que la vaccina no infectaba, o sea, se inoculaba, pero no provocaba infección. O sea que era un método mucho más seguro para prevenir la viruela. Esta noticia, sin embargo, pasó inadvertida. El libro del que les estoy hablando, De brazo en brazo, cuenta ese episodio y puede ser la primera vez en la historia de nuestro país donde se habla de eso. De personas que no habían padecido en su vida la infección. Se fueron botando calles arriba, calles abajo, botando a todas las personas. Hicieron un padrón, un censo de las personas propensas a infectarse y les dio un dato bastante conservador de 5.160 bogotanos propensos a infectarse. Pero pasó algo, o más bien no pasó nada. Como decía el virrey, creyó que las estrategias usadas habían logrado sofocar a la epidemia en su vida. Sin embargo, más o menos un año después, salimos ya, estamos en septiembre, por ahí en junio del siguiente año de 1802, llegan noticias de que en el Molino del Cubo, aquí la mayoría son bogotanos, allá arriba de la Universidad de los Andes, queda la calle del Molino del Cubo, dijeron que allá había unos casos de viruela. Y también después llegaron noticias de que en el Chorro de San Domingo, donde hoy se ubica el Ministerio de las Tecnologías de la Información, ahí también había unos casos de viruela. Cuando los comisarios de barrio salieron a verificar, efectivamente la epidemia ya había explotado. En esas fechas, recuerden que ya les había dicho que ya se hablaba de una cosa que se llamaba vacuna, ya había noticias. Sinforoso Mutis, sobrino de José Celestino Mutis, Sinforoso había sido uno de los personajes encarcelados y desterrados en el contexto de la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano hecha por Antonio Nariño. Sinforoso estaba desterrado, quedó libre, se quedó viviendo en España y le envió a su tío José Celestino Mutis unas muestras del pus vacuno. ¿Cómo lo enviaban? En vidrios circulares o cuadrados más o menos de 2 centímetros, a veces con una cavidad para que se alojara ahí la gota del pus vacuno. Ya les voy a contar qué es ese pus vacuno. Como esa vacuna llegó degradada, tuvieron que recurrir a estrategias mucho más convencionales para evitar el contagio y para controlar la enfermedad. El virrey expedió un bando por el cual prohibía la inoculación. Recuerden, José Celestino Mutis era fanático de la inoculación, sin embargo, en ese momento el virrey estableció medidas de aseo y limpieza que fueron llevadas hasta el paroxismo. Contaba un concejal de la época que la ciudad parecía de otras latitudes e incluso provocó el exceso de aseo y limpieza, provocó el enojo de José Celestino Mutis, porque la gente incluso que quitó las hierbas que nacen en las hendiduras, en las divisiones del empedrado de las calles, y él decía que esa grama era enviada por la divinidad para purificar el aire. Entonces, más bien, estaba de acuerdo con la ciudad de la limpieza, pero no llevaba a esos niveles. El tercer hospital provisional iba a ser instalado en inmediaciones de la iglesia de Belén. No tenemos el lugar con precisión donde fue instalado. ¿Qué pasó en este contexto? El cabildo tenía muchas discrepancias con el virrey. Por ejemplo, el cabildo había creado una lotería cuyos fondos iban a servir para la atención de mujeres libertinas, o sea, de trabajadores sexuales. El virrey dijo, no señores, nos viene una epidemia muy grave, esta plata viene para la atención de la epidemia. Y envió el cabildo con estas quejas por el manejo de la epidemia, por el manejo de la plata, envió una carta
al rey Carlos IV de España, expresándole las quejas y preguntándole que de dónde iban a sacar la plata para el manejo de esta emergencia sanitaria. También en este contexto es cuando llega a Colombia un librito que fue determinante para la atención de la epidemia, el tratado histórico, el libro Origen y Descubrimiento de la Vacuna, escrito por un médico español, Pedro Hernández, un librito muy didáctico en el que explicaba con dibujitos qué era esa cosa que se llamaba vacuna. Y entonces ahora sí voy a hacer un flashback, un salto retrospectivo, y les voy a contar brevemente cómo nació la vacuna. Quizás algunos conocen esta historia porque es legendaria. En el condado de Gloucester, en el Reino Unido, las ordeñadoras, las mujeres que ordeñaban vacas, con mucha frecuencia no se infectaban de viruela. Sí les salía, durante unos días de sus vidas, unas pústulas en las manos. Ahí la ven, esa pústula. Adquirían infección al ordeñar las vacas. Y eso, en lugar de desalentarlas, les daba mucha esperanza. Ellas expresaban: nunca tendré una cara fea picada de viruela. Importante recalcar, la gente que sobrevivía a la viruela quedaba con huecos en la cara, quedaba ciega. Las marcas eran visibles hasta el resto de la vida. Y por eso los padres tenían tanto la infección, particularmente en sus hijas. De suerte que las ordeñadoras del condado de Gloucester decían: bueno, nunca tendré, le salían estas pústulas, le pasaban los 10 días y decían: nunca tendré una cara fea y picada de viruela. Edward Jenner, un médico que vivía en la región, decidió aplicar el método científico a esto que él observaba. ¿Qué hizo? Tomar el pus de la mano de una de las ordeñadoras e inocularle. La palabra inocular es el sentido de pasarlo, traspasarlo, para no confundir los términos, al brazo de un muchachito que se llamaba James Phipps, y se lo inoculó. El muchacho presentó fiebrecita, como un niño cuando tiene una vacuna, y al cabo de un tiempo no le pasó nada, mejor dicho. Después decidió someterlo, infectarlo, inocularle la viruela humana, la viruela letal, y no pasó nada. En conclusión, la vacuna había sido descubierta. No le pasó nada al muchachito cuando le inoculó la viruela humana. Ese es el descubrimiento de la vacuna, y esa es la noticia que llegó al nuevo reino de Granada en el librito de Pedro Hernández. ¿Qué pasaba en Santa Fe de Bogotá entonces en 1802? Mutis lee ese librito y le pide que se emprenda una búsqueda de la vacuna en todas las ubres de las vacas lecheras, de las vacas, de los hatos, de los alrededores de Bogotá. Esta fue una búsqueda que se hizo en todas las latitudes, pero con el tiempo descubrimos que esta infección tan particular de la vacuna, el virus vaca, no, ya saben de dónde viene la palabra, solo se daba en vacas del norte de Europa, particularmente en la región de Gloucester y los alrededores de Inglaterra. Se ofreció una recompensa, más o menos digo que es como de 200 pesos a quien encontrara la vacuna, más o menos haciendo cuentas como el sueldo de un ejecutivo, como 3 sueldos, lo equivalente al sueldo de 3 meses de un ejecutivo de hoy día, muy poco para lo que iba a significar. Y aquí aparece un personaje. Yo le quiero preguntar ¿quién es el personaje que estoy proyectando allá? Antonio Nariño, joven, relativamente joven. Bueno, pues aquí hay una historia muy curiosa que narra. El Antonio Nariño estaba en la cárcel y le llegaron muestras de vacuna, no sabemos cómo, y se las inoculó a su sobrinito José María Ortega, en ese momento un niñito. Le inoculó la vacuna y le dijo al virrey que había descubierto la vacuna. ¿Qué les dice este libro? Este libro triangula la información de los manuscritos del virrey, del oidor, de José Celestino Mutis y de Antonio Nariño, y llega a la conclusión, la vacuna fracasó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Antonio Nariño? Por orden de José Celestino Mutis, dijo: hagamos la contraprueba. Nariño inoculó al niño y dijo: hagamos la contraprueba. ¿Qué es la contraprueba? Pues probar si la viruela humana se le contagiaba al niñito José María Ortega. Le inocula lo expone a la viruela humana y no sabemos qué pasó ahí. Muchos años después, José Félix Perizal, un médico de la Independencia, iba a decir que José María Ortega sobrevivió a 2 epidemias de viruela gracias a la vacuna de su tío Antonio Nariño. Mi hipótesis en el libro es que
José María Ortega sobrevivió a las dos epidemias no por cuenta de la vacuna, sino por cuenta de que se le practicó una inoculación al estilo convencional para probar si la vacuna había funcionado. He discutido mucho esto con los historiadores porque muy a menudo asalta ese deseo de convertir a Nariño en el prócer también de la vacuna. Realmente creo que eso no ocurrió. Y eso lo confirman los virreyes, porque en los años posteriores dijeron que eso no, que realmente la vacuna que llegó en vidrios nunca había funcionado, porque nunca se encontró la vacuna en las ubres de las vacas orales. Bueno, ya en diciembre llegan las quejas al virrey, al rey Carlos IV, y es entonces cuando el rey decide organizar una expedición. Y aquí el libro trae un manuscrito que deja en evidencia que fueron las noticias que llegaron desde Bogotá las que dieron inicio a la expedición que iba a venir a continuación. Se organizó una expedición que fuera a los 4 virreinatos del nuevo reino de Granada. Le encomendaron la misión a un médico y cirujano, Francisco Javier Valdes, y organizaron a 10 expedicionarios, entre ellos una mujer que se llamaba Isabel Zettal, representada en la estatua que está en La Coruña actualmente. ¿Cómo dividió la expedición? Este libro se centra en la expedición que va a venir a nuestra tierra, pero les cuento qué pasó con la expedición que siguió adelante hacia el norte, fue a Cuba, continuó hasta México y desde México en otro barco zarpó por el Océano Pacífico con 26 niños mexicanos hasta las Filipinas. De allí siguieron a Macao, colonia portuguesa en aquel entonces, China. Después Francisco Javier Valdes terminó la vuelta al mundo yendo a la isla de Santa Elena, que era una colonia británica, y finalmente llegó y tuvo en septiembre de 1806 un famosísimo besamanos con el rey Carlos IV. Esta es la historia de Gloria, pero esta no es la historia que yo quiero rescatar en el libro. La cuento, pero con esta historia que les cuento, quiero reivindicar a los expedicionarios que partieron de La Guaira, se atravesaron el mar Caribe hasta Cartagena de Indias, en cabeza de José Salvar y Llopart. El barquito se les hundió en las bocas del río Magdalena, y sin embargo se salvaron los niños. En este caso trajeron 4 niños caraqueños, y desde Cartagena empezaron a avanzar desde Cartagena se dio la vacuna incluso para Panamá, y desde Cartagena, aquí les cuento muy rápidamente algunas características de la expedición. Se fueron en champanes por el río Magdalena, vacunaron en Mopox, mandaron unos niños desde Medellín para que llevaran la vacuna desde Nare hasta Medellín, siguieron hasta Honda, Mariquita, Guaduas. En Guaduas, Salvani, que era un tipo enfermizo, quedó ciego de un ojo. Otra rama de 2 expedicionarios continuaron por la cordillera oriental, a Ocaña, esta es San Gil, Socorro, Vélez, Tunja. De ahí salió una expedición que llevó la vacuna a los llanos. En Bogotá se estableció el reglamento que, a juicio de la corona, fue el mejor reglamento de la vacuna que se hizo en las colonias. Y después la expedición continuó por las poblaciones que siguen al sur de Bogotá. Cartago, una ramita se fue para el Chocó, continuaron hasta Neiva, La Plata, Popayán, y siguieron su ruta. Incluso una expedición se fue por el Océano Pacífico. Y finalmente, esta expedición sigue su ruta por Sudamérica. Una rama se fue, la rama de José Salvani, fue hasta Cochabamba con este hombre enfermo, vomitando sangre de manera recurrente, y otra rama y otra rama continuó hasta Chile. José Salvani murió el 21 de julio de 1810, enfermo, pobre y sin haber podido obtener un puesto para quedarse en el continente americano. En buena medida dio su vida por traer la vacuna. No tengo fotos de él, pero su firma es esta, y este es el personaje que busco reivindicar en este libro de Brazo en Brazo, la odisea de una vacuna. Bueno, Carlos,
Ya nos contaste fundamentalmente el libro. Yo quisiera saber dos cosas. La primera, ¿por qué se le ocurrió a usted escribir este libro? ¿Por qué le dio por ahí? Y segundo, ¿dónde diablos consiguió información? Yo me enteré de esta historia, Rodrigo, cuando escribí la historia de los 100 años del Instituto Nacional de Salud. Y me habían encomendado esa tarea, y al narrar la historia de la producción de vacunas en Colombia, cosa que ocurrió a lo largo de todo el siglo XX, encontré esta historia. Y tenía un componente que pertenecía a mi ámbito, el sector salud, pero además una historia con unas características literarias hermosas. Esa fue mi principal motivación. Pero más adelante advertí que había que reivindicar los personajes, dos historias. La primera, que la expedición se originó por una epidemia en Bogotá. Y segundo, me daba un poco de frustración que los relatos que hablaban de esta historia solían pasar muy por alto al personaje que nos trajo la vacuna, José Salvani. Casi siempre esta historia es contada desde la mirada española, grandiosa, que le dio la vuelta al mundo, en cabeza de Francisco Javier Valdés, y no de nuestro héroe, el que vino acá y nos trajo la vacuna, o los 4 expedicionarios. Esa fue mi mayor motivación. Quise aportar algo nuevo, de suerte que busqué en archivos históricos de España, Colombia y Ecuador. Este trabajo implicó rescatar 3.000 manuscritos que reposan en 12 archivos históricos de España, Colombia y Ecuador: Archivo General de Indias, Archivo Histórico, Archivo del Jardín Botánico de Madrid, el Archivo Militar de Segovia, el Archivo General de la Nación de Popayán. Implicó la transcripción de 3.000 folios de manuscritos y un trabajo de paleografía bien interesante, porque conseguí un grupo de paleógrafas, intercambiamos saberes y ellas me ayudaron con la transcripción de una buena parte de esos manuscritos. Es decir, este libro está basado en manuscritos especialmente. ¿Y quiénes eran esos paleógrafos? Conseguí varios en Bogotá, un par, pero especialmente al grupo, al semillero del español histórico de Antioquia. Hicimos un intercambio, porque yo les dije, yo les proveo una buena parte de los manuscritos, y a cambio ellas transcribían buena parte de ellos. Eso derivó en investigaciones de parte de la Universidad de Antioquia. Bueno, hay una persona que no has mencionado, que tuvo mucho que ver con la vacuna, que luchó por la vacuna, pero no se ganó la gloria de la vacuna. La gloria la ganó Mario Borbón. ¿Por qué no nos cuentas de ese virrey que fue mucho lo que trató de traer la vacuna y fracasó, pero luchó ardorosamente por traerla? Me gusta mucho esa pregunta, porque hay que reivindicar al virrey Pedro Mendinueta. Él se enteró de la existencia de la vacuna y él buscó, sin ponerle mayor problema, creo que con una visión más centrada en la salud pública que en la vanidad política o en la gloria de la corona, él buscó traer la vacuna desde Jamaica, donde la colonia británica, donde ya había llegado, donde ya se había propagado la vacuna. Él buscó en las Antillas traerla, y buscó también en Estados Unidos. Finalmente, de alguna manera lo logra, de una manera un poco curiosa, porque el bergantín en el que él se fue cuando abandonó el cargo, el Cartagenero se llamaba el barquito. Ese barquito lo dejó a él en Cuba, y curiosamente, de alguna manera obtuvo la vacuna en Puerto Rico cuando la expedición estaba por ahí, y la trajo a Santa Marta. Hay noticias, esta es una novedad en el libro, de que la vacuna llegó a Santa Marta un mes antes de que llegara la expedición. ¿Cuál fue la diferencia? Que no se creó una junta de vacunación, de modo que no fue posible perpetuar esa vacuna. La vacuna, el gran mérito de la expedición de la vacuna es que crea juntas de vacunación para perpetuar la vacuna, para conservarla en brazos de otros niños, y finalmente eso es lo que nos lleva a la historia de la producción de vacunas ya en firme a partir de 1897. Las juntas de vacuna, vale la pena decirlo, son la génesis, yo lo planteo en el libro, de lo que hoy son las secretarías de salud. Hay otro personaje que lo mencionas mucho en el libro, relacionado con la vacuna, que tiene que ver con el manejo del consulado de Cartagena, el doctor Pombo. ¿Por qué no nos cuentas
José Ignacio Pombo es una de esas figuras olvidadas por nuestra historia, o relativamente. José Ignacio Pombo era un payanés que vivía en Cartagena, un tipo, un ilustrado a carta cabal. Él mantenía una correspondencia permanente con José Celestino Mutis y a él le debemos en buena medida el progreso de Colombia. Por ejemplo, él financiaba expediciones por el río Magdalena y cuando se enteró de la vacuna, fue de hecho él quien le propuso inicialmente al virrey Pedro Mendinueta traer la vacuna desde Jamaica. Es un personaje muy importante en la historia de Cartagena y en la historia de Colombia por sus aportes. Fue amigo de Alexander Humboldt, por ejemplo. Entonces sí, es protagonista en este libro también. Aquí hay una pregunta que dice, en Colombia no nos pensamos como una sociedad que produce conocimiento ni ciencia. Sin embargo, en la historia vemos este tipo de historias. ¿Cómo es posible fomentar este tipo de pensamiento y cultura que promueva la ciencia? ¿Me perdonan la publicidad que voy a hacer? Dele. Consumiendo más divulgación científica. Voy a contar una anécdota que me pasó la semana anterior. Me entrevistó con un periodista del país de Cali, Luis Carlos Bermeo Gamboa, y yo mismo no era capaz, a veces yo mismo no verbalizaba lo que podía producir la lectura de libros de este tenor, no hablo solo del mío. Y me decía él, me gustó mucho lo que dijo, lo que me atrae de tu libro es que narras nuevas épicas. Estamos acostumbrados a la épica de la política, a la épica de la economía, a la épica de la guerra, a la época del machote que va y mata y asesina y conquista, y no a la épica de otros seres humanos igual de héroes que se enfrentan a la enfermedad o a una geografía agreste para salvar vidas. Yo creo que si nos entusiasmamos con la literatura científica, con los libros de divulgación científica e histórica que versen sobre la ciencia, podremos tener una mayor apropiación del conocimiento y un mayor entusiasmo para la producción local de vacunas, medicamentos o incluso científicos en las diversas áreas del saber. Bueno, cerca me dio una duda. Yo al comienzo hablé de las 3 expediciones, la expedición botánica, la expedición Fidalgo y esta de la vacuna. ¿Por qué es tan desconocida la expedición de la vacuna y tiene tan buena prensa la expedición botánica? Lo que te voy a contestar es puramente especulativo, pero es lo que creo. Yo creo que la expedición botánica jugó un papel mucho más relevante en la identidad nacional de los colombianos. La expedición botánica fue promovida por la corona, o sea, la corona se dio un tiro en el pie con sus expediciones botánicas, expediciones de diversa índole. Hubo más de 90 expediciones científicas españolas, alrededor de 70, 90, depende de cómo se elija numerarlas. La expedición botánica generó un sentido de identidad que tuvo relevancia en la gesta independentista. La expedición, en la construcción de una identidad nacional, la expedición de la vacuna fue una gesta sanitaria que salvó muchas vidas, pero no tuvo las mismas implicaciones políticas que iba a tener la expedición botánica, que es simultánea a este. Y el otro elemento que yo creo que fue que condujo a que se olvidara con relativa rapidez es que a lo largo del siglo XX la esperanza de vida de la población creció. O sea, pasamos desde una población generalmente achacosa, como lo decía José Celestino Mutis, a vivir 80 años. Mientras tuvimos salud, olvidamos estas gestas, la relevancia que tuvieron estas gestas. Tuvo que ser necesaria una pandemia para que este tipo de historias salieran de los círculos académicos y despertaran un interés popular, si cabe la expresión. Uno ve en el desarrollo del libro que el viaje que hizo esta gente fue una verdadera odisea que debió haber costado muchísimo dinero. ¿Quién puso la plata? La corona española. Pasó algo muy curioso. La corona, en algún momento en la planeación del viaje, se le iba a obligar a las colonias a sacar plata de su bolsillo para pagar a los expedicionarios. Sin embargo, al final, el rey tenía tal preocupación por el despoblamiento
La expedición filantrópica de la vacuna, como se le llamó, tiene tanto interés filantrópico, sí, es un momento de amor a la humanidad, pero también tiene un interés económico. ¿Por qué? Porque la población estaba reduciéndose por cuenta de las epidemias. De modo que la inversión iba a ser poca para el impacto que iba a tener la exportación de la vacuna. ¿Qué pasó? Que es muy singular, que ya estando en los respectivos municipios, fue tal, por lo menos en el caso del Nuevo Reino de Granada y de Ecuador y de Venezuela, fue tanta la emoción que produjo que a los expedicionarios les pagaban el alojamiento. En la historia vemos este tipo de historias. ¿Cómo es posible fomentar este tipo de pensamiento y cultura que promueva la ciencia? ¿Me perdonan la publicidad que voy a hacer? Dele. Consumiendo más divulgación científica. Voy a contar una anécdota que me pasó la semana anterior. Me entrevistó con un periodista del País de Cali, Luis Carlos Bermeo Gamboa, y yo mismo no era capaz, a veces yo mismo no verbalizaba lo que podía producir la lectura de libros de este tenor, no hablo solo del libro. Y me decía él, me gustó mucho lo que dijo, lo que me atrae de tu libro es que narras nuevas éticas. Estamos acostumbrados a la ética de la política, a la ética de la economía, a la ética de la guerra, a la ética del machote que va y mata y asesina y conquista, y no a la ética de otros seres humanos igual de héroes que se enfrentan a la enfermedad o a una geografía agreste para salvar vidas. Yo creo que si nos entusiasmamos con la literatura científica, con los libros de divulgación científica e histórica que versen sobre la ciencia, podremos tener una mayor apropiación del conocimiento y un mayor entusiasmo para la producción local de vacunas, medicamentos o incluso científicos en las diversas áreas del saber. Bueno, sácame de un año. Yo al comienzo hablé de las 3 expediciones. La expedición botánica, la expedición Fidalgo y esta de la vacuna. ¿Por qué es tan desconocida la expedición de la vacuna y tiene tan buena prensa la expedición botánica? Lo que te voy a contestar es puramente estimulativo, pero es lo que creo. Yo creo que la expedición botánica jugó un papel mucho más relevante en la identidad nacional de los colombianos. La expedición botánica fue promovida por la corona, o sea, la corona se dio un tiro en el pie con sus expediciones botánicas, expediciones de diversa índole. Hubo más de 90 expediciones científicas españolas, alrededor de 70, 90, depende de cómo se elija numerales. La expedición botánica generó un sentido de identidad que tuvo relevancia en la gesta independentista. La expedición, en la construcción de una identidad nacional, la expedición de la vacuna fue una gesta sanitaria que salvó muchas vidas, pero no tuvo las mismas implicaciones políticas que iba a tener la expedición botánica, que es simultánea a esta. El otro elemento que yo creo que fue que condujo a que se olvidara con relativa rapidez es que a lo largo del siglo XX la esperanza de vida de la población creció. O sea, pasamos de esa población generalmente achacosa, como lo decía José Celestino Montes, a vivir 80 años. Mientras tuvimos salud, olvidamos estas gestas, la relevancia que tuvieron estas gestas. Tuvo que ser necesaria una pandemia para que este tipo de historias salieran de los círculos académicos y despertaran un interés popular, ¿sabes? Uno ve en el desarrollo. Ha escrito un libro. Primero, muy agradable de leer, muy fácil de leer. Pero segundo, en Colombia hubo 3 expediciones científicas. La expedición botánica, que tiene toda la prensa del mundo, tiene casa y tiene libros y tiene todos sobre Mutis. La expedición Fidalgo, que es menos conocida, pero que también fue importante. Y la expedición de la vacuna, que para mí hasta hace 2 días era muy desconocida
y ahora se está comenzando con este libro de Carlos a explicarle al país que fue la expedición científica más importante que hubo en la Nueva Granada, en lo que hoy es Colombia, dándonos de este libro de brazo en brazo la odisea de una vacuna, que es, vuelvo y le repito, la expedición científica más importante que ha habido en este país en los 3 siglos, 3 lustros y 3 años en que los españoles